Lamentablemente, los regímenes anteriores no adoptaron la decisión de quitar el subsidio por el costo político que tiene esta medida. Si usted va, hace un análisis de cuánto diésel se consume en los cantones fronterizos, por ejemplo, en la provincia del Carchi, se está consumiendo un promedio de 7 veces más que en todo el Ecuador. ¿A qué se debe esto? Es muy sencillo. El subsidio no ha llegado a beneficiar al ecuatoriano de a pie, no ha llegado realmente a mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Ha servido principalmente para el contrabando, para robarle al Estado, para robarnos esos recursos y ser utilizado principalmente para actividades ilícitas, por ejemplo, el narcotráfico. Cuando en una provincia fronteriza con Colombia empiezan a contrabandear combustible a Colombia, la, los narcotraficantes necesitan 75 galones de diésel para producir 1 kilo de cocaína. También se realiza esto para la minería ilegal, porque la minería ilegal tiene otro régimen de combustibles. Entonces, por lo general, y en materias similares, siempre ha servido para desviar del propósito de los subsidios. Yo siempre les pregunto, ¿a quién ha sacado de la pobreza esta política de subsidios que tenemos, por ejemplo, con el diésel, con los combustibles? A nadie. El país ha seguido igual, la pobreza ha seguido igual. Es más, con esto el país va a adquirir nuevos tipos de financiamientos internacionales y también va a ahorrarse 1.400 millones de dólares. Los, la principal provincia que empezó a protestar fue la de Carchi, una provincia fronteriza, y asimismo, pues esto está golpeando otros tipos de economías criminales. Entonces, es una medida muy acertada. Para algunos es una medida audaz, una medida polémica, ¿no? Pero estos movimientos se tuvieron que haber hecho hace muchos años. Y es una deuda arrastrada con el Ecuador que hemos sostenido. Ya, abogado, una consulta, si bien es cierto, usted menciona el tema del combustible, bueno, sobre todo del diésel, ahora es el que está siendo afectado y que está generando también la reacción ciudadana, sobre todo por parte de los gremios transportistas. Bajo el concepto que usted define como que se está realizando, bueno, ejecutando el mal uso de los combustibles por parte de agrupaciones delincuenciales, sobre todo para el tema de contrabando, ¿es ineficiente el aparataje estatal en cuestiones de seguridad para controlar esta situación que es la minería ilegal, el tema Claro, del a ver, narcotráfico y si todas ya estas tú generas situaciones? un mercado en donde tú haces favorable y ventajoso a las actividades de contrabando, tú vas, por ejemplo, si tú comparas el precio con nuestros países vecinos, con todos estos productos subsidiados, naturalmente tú vas a tener que un, un mercado, una necesidad muy fuerte para las actividades ilícitas criminales y vas a provocar efectivamente que vas a tener un problema muy similar al narcotráfico. El narcotráfico, que también es un mercado, es muy difícil de controlarlo. En realidad, todo país está invadido por el narcotráfico. No hay país sobre la tierra que no tenga esta situación. ¿Por qué? Porque ya responden a leyes de la oferta y la demanda. Entonces, tú al quitar inmediatamente el subsidio como tal, tú inmediatamente desapareces ese mercado. Tú le quitas esas ventajas competitivas a los criminales. Ya deja de ser negocio para ellos. Ya, en todo caso, el tema de la eliminación del subsidio al diésel, de alguna manera u otra, estaría decreciendo el tema de estos delitos que usted acaba de mencionar. Claro, por supuesto, de inmediato. O sea, es decir, sería un golpe tremendo. Ya no le sería negocio. Es más barato le sale que ellos compren combustible en otro país, pero ya no en el Ecuador, ¿no? Ya no, y peor aún, combustible que estaba subsidiado, imagínense, ¿no? Entonces, esa era una de las circunstancias, ¿no? Ahora, también hay que ver esto de una perspectiva histórica. Lenin Moreno intentó quitar también parte de subsidios en el 2019 e inmediatamente se realizaron movilizaciones financiadas y apoyadas desde el extranjero. Es decir, aprovecharon esta excusa de los subsidios para movilizar y crear protestas en todo el país. No nos olvidemos de octubre de 2019, cuando fueron a incendiar y saquear Quito muchísimas huestes
entre grupos revolucionarios, subversivos, algunos grupos indígenas también, y esto inclusive Nicolás Maduro se burlaba diciendo de manera como un fanfarrón que esto era producto de las brisas bolivarianas, ¿no? Y que acontecieron al mismo tiempo en Colombia, Ecuador y Chile, simultáneamente en octubre de 2019, imagínense, ¿no? Aquí no podemos analizar lo que sucede en nuestro país si no vemos lo que está sucediendo, perdón, en la región. El día de ayer nomás, Gustavo Petro procedió a darle la nacionalidad colombiana a Jorge Glass, un sentenciado por múltiples casos de corrupción, entre ellos el caso de la reconstrucción de Manabí, que se robaron cientos de millones de dólares, perjudicando verdaderamente a la provincia de Manabí. Entonces, ¿por qué Petro procede inmediatamente a darle la ciudadanía colombiana? Después borró el tuit, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver lo que está sucediendo en el Ecuador con nuestro vecino país Colombia, con Venezuela o con México? Porque ellos interfieren en nuestra política siempre, ¿no? Entonces, Ecuador en este momento está intentando realizar un cambio de leyes. Cambiar el sistema jurídico de un Estado es muy difícil, no es tan fácil. Eso nos lo comprueba la propia Corte Constitucional, que ha procedido pues a bloquear todo tipo de cambio, ¿ah? Y no me refiero solo a estas leyes, no me refiero a las últimas preguntas que el presidente ha enviado, me refiero inclusive de mucho antes. En febrero, el presidente envió una propuesta para cambiar, modificar el artículo 77, numeral 1 de la Constitución, que se refiere a la prisión preventiva, porque la prisión preventiva que nosotros tenemos actualmente es demasiado prodelincuencial. Eso para que la ciudadanía nos pueda, pues, comprender con un lenguaje más popular, ¿no? La prisión preventiva se presta para demasiados abusos de operadores judiciales que cobran de 10.000 a 20.000 dólares por cada terrorista, secuestrador, extorsionador o narcotraficante capturado, con tal de que le dé el juez una medida alternativa a la prisión preventiva. Es un negocio que lucran fiscales, jueces corruptos, abogados prodelincuentes. Entonces, todo el sistema jurídico que tiene Ecuador ha beneficiado en gran medida al crimen organizado, al terrorismo, digamos, para que esté en sus anchas. Ha formado una economía subterránea de coimas a la función judicial. En este momento, geopolíticamente, hay presiones para que el sistema ecuatoriano legal no cambie. Solo vean las declaraciones de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que de hecho no tenemos mayores relaciones de embajadas con México, justamente fue por Jorge Glass. Entonces, ella abiertamente ha dicho que ya está negociando de manera directa con los carteles, que ya está haciendo un modelo de gobernanza con los carteles de droga, imagínense, ¿no? Están avalando el pacto con el narcotráfico. Ellos ya tienen, ella dijo con su predecesor, que es AMLO, ¿no? López Obrador, el presidente de México, que no vamos a combatir al narcotráfico, vamos a hacer abrazos, no balazos. Esa es la política. Él es mundialmente conocido por decir aquello. Ayer Petro, hace unos días, decía que quería legalizar la exportación de cocaína, ¿no? Entonces, ya vemos que aquí ya hay un interés geopolítico. Aquí no es solo un asunto de nuestro país. Y si no entendemos el asunto geopolítico, no vamos a entender realmente cuál es la verdadera película que está rodando en este instante, ¿no? Entonces, eso es muy importante también. Abogado, una duda me asalta. Usted habla de la ciudadanía colombiana para el ex vicepresidente Jorge Glass. No olvidemos que Jorge Glass es ecuatoriano de nacimiento, tiene una ciudadanía francesa o alemana, si mal no recuerdo, por su ascendencia, y ahora una tercera nacionalidad, la colombiana. ¿Se admite la tercera nacionalidad como figura? Eso depende del país emisor. Por ejemplo, hay países que exigen para darte la ciudadanía que tú renuncies a la anterior. ¿Ya? Entonces, en el caso de Jorge Glass, al menos en el papel que subió temporalmente el presidente Petro, decía que Glass no renunciaba a la ciudadanía ecuatoriana. A la de origen. Correcto, a la de origen, correcto. Pero igual se le daba la ciudadanía colombiana. ¿Por qué hace esto Petro? En primer lugar, tuvo que borrar el tuit por la vergüenza que él está pasando dentro de Colombia al darle a un preso por corrupción, por varios delitos de corrupción, robo al Estado, robo a los ciudadanos, ¿no? Entonces, Petro estaba quedando muy mal.
que estaba albergando delincuentes en su propio país, ¿no? Inclusive saltándose los procedimientos que establece la ley de extranjería de Colombia, ¿no? Que son procedimientos que demoran meses. Eso no es un asunto, digamos así nomás. Y quién sabe qué otras cosas han de haber sucedido, porque no creo que la embajadora Perdomo haya ido a la cárcel donde se encuentra Jorge Glass a pedirle la firma, pues, ¿no? Entonces, quién sabe si estamos hablando aquí de alguna medida hasta de falsificación de documentos, ¿no? De esta gente uno puede esperar lo que sea. Ya ellos están frecuentemente aliados a la delincuencia internacional. O sea, entonces, por eso el presidente Petro borró inmediatamente el tuit. Absolutamente. Para darle un ejemplo, en el 2024 la ONU hizo una estadística de cuántos individuos fueron capturados en el estado de excepción. Fueron más o menos unos 35.000 individuos hasta julio. De esos 35.000, solo 1.800 fueron procesados penalmente. El resto fueron liberados. Imagínense, esa es una desproporción absoluta. Es decir, solo ¿qué será? El 5% o menos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el problema que sucede? Tú como policía, Fuerzas Armadas, Servicios de Inteligencia, Ministerio del Interior, el Poder Ejecutivo, puede realizar operativos, puede realizar todo tipo de engranajes para capturar o aprehender en flagrancia a estos criminales peligrosos. Pero ellos tienen que ponerlos a disposición de otro poder distinto e independiente, que es el Poder Judicial. Porque solo el Poder Judicial, según la Constitución, puede ordenar la privación de libertad o ordenar la prisión preventiva, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que sucede? Nuestra prisión preventiva es únicamente para garantizar la comparecencia del acusado al proceso. Es decir, si el acusado puede ser un extorsionador, un secuestrador, un terrorista, dice, mira, aquí tengo un RUC que demuestra que yo soy empresario, aquí tengo también, estoy afiliado al IES, aquí tengo también otra prueba de mis vecinos, yo vivo aquí, yo no me voy a huir de ninguna manera. Eso ha servido siempre para justificar la coima a los jueces y a los fiscales, para que el fiscal no solicite prisión preventiva, sino una presentación periódica. O en su defecto, cuando el fiscal solicita una prisión preventiva, el juez coimado lo que hace es dice, bueno, no acepto la prisión preventiva, vamos a mandarlo pues por una presentación periódica o ni siquiera grillete, porque hay muy pocos, ¿no? Entonces, ese es el problema con nuestra prisión. En otros países civilizados, por ejemplo, España, Estados Unidos o la República del Salvador con Nayib Bukele, la prisión preventiva no es solo para que comparezcas al proceso, es también cuando tú eres peligroso, cuando tú eres un peligro para la sociedad, según tus antecedentes, tus reincidencias, tu prontuario, cuando estás involucrado realmente por informes de inteligencia en actividades peligrosísimas, el juez puede también aplicar la prisión preventiva. O sea, es decir, son más parámetros. Para nosotros eso sería inconstitucional. Entonces tenemos un grave problema, porque la interpretación de la Constitución que están haciendo los jueces de la Corte Constitucional es tremendamente garantista, hipergarantista, es decir, prodelincuencial. A ver, hace 8 meses la Corte Constitucional decidió en un sentencia de consulta de norma, que los criminales reincidentes pueden acogerse a las medidas sustitutivas y así evadir la prisión preventiva para que se puedan acoger a la libertad. Eso decidió la Corte Constitucional en una consulta de norma, situación que nuestro Código Penal no lo permitía. Tú ya cuando una persona ya estaba bajo prisión preventiva no se la podía sustituir. Le pregunto, ¿por qué cree que la Corte Constitucional hace eso en el año más sangriento de la historia, cuando se está desbordando el crimen, ¿no? Entonces, ¿a quién beneficia esta decisión de la Corte Constitucional? Entonces, allá vamos viendo que la Corte está tomando una postura peligrosa en contra de los ciudadanos, más bien a favor de enemigos declarados de nuestra República, ¿no? Que son las bandas terroristas. El presidente... Sí, dígame. En un sistema judicial, en un sistema penitenciario, saturado de reos, de personas privadas de la libertad, las cárceles están sobrepobladas. ¿Se justificaría entonces aplicar la prisión preventiva con más frecuencia?
Para delitos de alta peligrosidad, sí. Para delitos de baja peligrosidad, no. Es decir, por ejemplo, hay infracciones penales o contravenciones que no ameritan de ninguna manera tener una cárcel, ¿no? Entonces, de hecho, hay delitos que no son peligrosos, que yo creo que hasta pueden ser parte de un indulto para que esas personas cumplan su condena en la casa. Delitos, por ejemplo, estamos hablando de infracciones que no hacen daño a nadie, que no son violentos, a eso me refiero. Pero hay delitos violentos, por ejemplo, un secuestrador, un extorsionador, un sicario. Naturalmente, ese individuo tiene que estar encerrado en una mazmorra y no puede salir de ahí. O sea, no tiene que salir de ahí. Y eso es lo que vemos que hay una desproporción en el sistema judicial ecuatoriano y en su aplicación a la ley, ¿no? Estamos intentando luchar una guerra interna, pero con leyes de paz. Entonces, ahí es cuando vemos estas locuras, que jueces que liberan sistemáticamente a delincuentes peligrosísimos y deciden en contra de la población ecuatoriana, por varias razones, ¿no? Desde amenazas, desde que los jueces a veces son blancos de asesinatos selectivos por parte de estas organizaciones criminales, o también porque son cooptados y reclutados por estas organizaciones criminales. Entonces, tú en un conflicto armado, tú no puedes depender de los jueces. O sea, los jueces entran al final. Aparte que nuestra justicia esté infiltrada por el crimen organizado, el narcoterrorismo, como ha demostrado los casos Plaga, Metástasis, Purga, y tú no puedes depender de una operación militar, como es la privación de libertad de los prisioneros de guerra. Tú no puedes hacer que eso dependa de los jueces. Es imposible. Eso es contrario a las leyes de la guerra que se establecen en los protocolos de los convenios de Ginebra, que según la propia Corte Constitucional dice que tienen el mismo rango que la Constitución cuando existe un conflicto armado interno como el que estamos viviendo. Entonces esto puede ser un problema sistémico, estructural en la justicia ecuatoriana. Que yo recuerde, desde hace décadas se viene dando esta especie de reclamaciones entre la policía, los jueces y los fiscales. La policía se queja de que los fiscales no acusan y que los jueces liberan a las personas que están bajo prisión preventiva. Los fiscales se quejan de que la policía no cumple debidamente los protocolos, no elabora los documentos que justifiquen la prisión preventiva, y los fiscales pues se quejan de que los jueces se quejan de que la fiscalía no acusa debidamente, a veces se inhibe de acusar, y que la policía tampoco cumple con los protocolos necesarios. Entonces este es un problema que siempre se ha dado, siempre ha existido esta especie de acusación triangulada entre ellos en torno a los inconvenientes que tiene la prisión preventiva. Tanto es así, en el 2011 el propio Rafael Correa tuvo que reformar el artículo 77, numeral 1 de la Constitución de Montecristi, porque él decía que era demasiado prodelincuencial también. Imagínense, él tuvo que reformar su propia Constitución. Y ese es el artículo que tenemos hasta ahora, que no es de que está siendo utilizado para muchos abusos judiciales. Entonces, ¿qué significa? Ya es algo que tiene que ver con la propia esencia y la redacción de la Constitución de Montecristi, porque la redacción, cómo está hecha, la Constitución de Montecristi está hecha para un país europeo, escandinavo, por ejemplo, donde no hay delitos de alta peligrosidad, donde no hay 60.000 miembros de grupos armados organizados, por ejemplo, donde no existe una situación como en Guayaquil y otros cantones que te están extorsionando a las viviendas, y si no pagas la extorsión te acribillan a toda tu familia, ¿no? Entonces eso es impensable para una sociedad civilizada. Y nuestra Constitución no está hecha para los tiempos que estamos viviendo. Es importantísimo cambiarla, pero ¿cuál es el problema? Y esto tenemos que saberlo todo, ¿no? Para cambiar la Constitución tú tienes 3 vías: la enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente. Esta última, la Asamblea Constituyente, que es para hacer el cambio total de la Constitución, se demora mínimo 2 años. 2 años. Y nosotros necesitamos intervenir hoy, no mañana, no pasado, hoy, con toda la contundencia de las Fuerzas Armadas. Pero la Corte Constitucional, cuando el gobierno aprobó con la Asamblea la Ley de Solidaridad, Integridad Pública e Inteligencia, la Corte Constitucional no esperó e inmediatamente la suspendió. Es como que la Corte esté impidiendo que nuestras Fuerzas Armadas entren a actuar. Y claro, el ciudadano que no conoce, ni tiene que conocer de todas estas cosas, porque pasamos trabajando en otros asuntos,
El ciudadano lo que dice es, bueno, esto es culpa del gobierno, de la policía o del ejército, pero en realidad quien decreta la liberación del enemigo de la patria son los jueces.